muy buenas tardes a todos los que están en este momento a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos, esta es la quinta emisión del programa que estamos hablando acerca del varón, del rol, del lugar que tiene el varón dentro del hogar, dentro de la familia. La idea es que podamos llegar hoy como a una síntesis en relación a lo que hemos venido hablando frente a es cabeza, es proveedor en las diferentes áreas, como realmente como poco a poco el padre le ha ido delegando, le ha ido entregando, le ha ido mostrando, lo ha ido apropiando de unos atributos, de unas cualidades que le permiten, por supuesto, ser y cumplir con ese rol en casa. Eso es supremamente importante. Ya como ir cerrando esa parte con el varón, porque venimos posterior a hablar en la mujer. Acuérdense que empezamos con la familia, queremos ir como desligando cada uno de los miembros y los roles que cumplen, porque luego vamos teniendo un programa muy interesante que no voy a hacer spoiler porque eso poco a poco lo vamos a ir viendo aquí, pero la cosa se va poniendo cada vez muchísimo mejor. Esa es la idea, estamos aquí como instrumentos del Eterno y conjugando también con la ciencia, hablando acerca de la familia, lo que está pasando hoy en día, del por qué ciertos factores externos inciden o han entrado y hemos permitido que permeen en ese núcleo social primario que es la familia, y esto ha llevado a que de pronto lleve a que haya unos roles difusos, a que realmente no se dé el entendimiento completo de lo que representa, ¿vale? Entonces, nada, sin más preámbulos, nuevamente le doy la bienvenida aquí a mis amigos, compañeros y maestros, Carlos y John Álvaro. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos nuevamente, por sacar de su tiempo y de su espacio para Línea Amiga, para este programa que tenemos para ustedes. Chicos, bienvenidos, ¿cómo vamos? Súper bien estamos hoy. Bien, gracias al Padre, pues mirando si vamos a terminar hoy. Mirando si vamos a terminar, que siempre decimos vamos a terminar, pero de verdad que son temas bien extensos, y que precisamente ahí detrás de los micrófonos hablábamos que este tema está dando como pie para un tema mucho más profundo, que el Padre permita podamos en algún momento poderlo tocar acá. Esto es un estudio bíblico, ¿no? Para ustedes, ¿no? Claro. Sí, no, Carlos y Álvaro, ¿cierto? Es un estudio bíblico, ¿no? Lo que hablábamos hace 8 días. La gente no sabe, pero como decía Carlos, nos quedamos casi como una hora aquí, ¿no? Sí, detrás de los micrófonos aquí. Y fuera de eso, creo que ustedes se citaron para tener una reunión luego, ¿no? Estamos en el proceso. Siempre estamos en esa, bueno, dialogando, hablemos aquí, qué vamos a hacer, como lo mencionamos. Planeación. Traemos, por supuesto, un trabajo para el ser, desde lo que es la palabra del Eterno, porque esa es nuestra guía, y sí, es importante también entender que el Padre creó las ciencias, creó las artes, entonces también obviamente complementar desde lo que podemos hablar la psicología, pero aquí tenemos claro que la base es el Eterno. Amén. Total. Por eso estamos hoy aquí. El Creador de una u otra forma da los espacios para que nosotros llevemos su palabra de la mejor manera, la parte más entendible y más fácil de llegar a ella. Así es. Entonces hay que agradecer al Eterno por esta oportunidad tan grandiosa que nos da. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Álvaro, por permitirnos estar aquí con ustedes. Con gusto. Como decía Carlos, si esto es un tema que pareciera que no tiene fin, porque hay muchas aristas que atacar, ¿cierto? Y muchas variables que hay que empezar a analizar, a revisar, porque empezamos a hablar primero de un conjunto que es una familia, pero esa familia tiene unos integrantes. Total. Empezando por la cabeza, que es el varón, sigue la esposa, que es la parte idónea, la que sostiene al hombre, la que está ahí acompañándolo, fortaleciéndolo, ¿cierto? Y dándole ese ánimo y esas fuerzas, y siguen los hijos. Exacto. Entonces, todo ese conjunto que es la familia, que el Creador nos mandó a formar, nos mandó a instruir, nos mandó a que creciéramos, pero en la palabra de Él. Amén. ¿Sí? Porque nos dio un manual de instrucción, y ese manual de instrucción está toda esa unión, ¿cierto? Que ya no es el papá, no es la mamá, no son los hijos solo, sino que es uno solo. En hebreo se dice Ejad, o sea, una unión, un conjunto, donde estamos todos y conformamos lo que el Creador quiere realmente.
Así es, exacto. Y lo mencionamos ahorita, es como cada miembro, teniendo una claridad y un entendimiento de su lugar, podemos darle un cumplimiento realmente a ese sistema, que ese engranaje como sistema que es, pueda funcionar. Claro, sabemos que no va a funcionar de manera perfecta porque no somos seres perfectos, pero sí, cuando nosotros logramos entender y cumplir nuestro rol y nuestra función, va a haber comunicación, respeto, asertividad, adecuadas habilidades sociales, va a haber una identidad en cada uno, y cuando yo tengo claro dónde soy, dónde vengo y para dónde voy, créame que eso lo proyecto en el otro. Entonces vamos a poder estar como familia, como unidad, como sistema, vamos a estar alineados, que es lo que queremos. Y mencionabas el tema de unas variables externas que es importante revisar, porque incluso hoy en el tema, si ustedes cibernautas van a la imagen en la cual se hizo la promo hoy, se dio más, el título se dio más como a nivel de pregunta. Sí. Una pregunta frente a tu varón, estamos hablando de los varones, tu varón, eres cabeza, realmente cumples, eres quien eres la cabeza y quien protege y provee a tu familia. Es una pregunta bastante interesante. O sea, si realmente se está cumpliendo esa función y ese rol, que es lo que ya hemos visto a través de estos 5 pasajes que hemos estado aquí con la oportunidad que nos ha dado el Creador, hemos visto que efectivamente el varón tiene un rol muy fuerte y muy importante en la familia. Total. Y muy importante, ¿cierto? Ahora el varón ciertamente está identificado con esos roles. ¿Los está ejerciendo como lo debe ejercer? Exacto. Esa es la pregunta. Total. Hace 8 días estuvimos hablando de la palabra, del significado del amor que nos mostraba, de Ahabá, que nos mostraba un varón que está dispuesto a dar, ¿sí? Un varón que está dispuesto, incluso hablábamos también de una palabra que traía mi hermano John acá, y era la palabra Gibor, ¿sí? Gibor, que es guerrero, ¿cierto? Sí. Que es guerrero. Y mostrábamos y veíamos también precisamente a la luz de la palabra cómo se le demandaba al varón a proteger a su familia física, pero estar construyendo los muros, pero también estar ahí atento con su espada, atento con la parte espiritual. Y ahí estábamos marcando ya como unos ¿cómo se puede decir? Como unos pasos de aquel varón que está como el modelo de, ¿sí? El modelo del varón. El perfil, esa es la palabra, el perfil. Y pues hoy vamos a continuar con ese perfil, pero hoy ya viene más que a seguir formando ese perfil, es a ver si cabemos dentro de ese perfil, ¿sí? Es a ver si podemos entrar en ese perfil del que hemos venido hablando, que tal como lo está manifestando aquí Adriana en la pregunta, y es de proveedor y de protector. Entonces aquí viene la pregunta para Carlos Andrés, para Álvaro, para John y para cada uno de los varones que están escuchando, y es tal como dice la pregunta: varón, ¿eres quien provee y protege a tu familia? Como decimos en la congregación, no nos contesten en voz alta, sino que medítelo ahí y revísese y revisémonos. Y cuando Adri me compartía el título y lo estábamos revisando, meditaba en eso, meditaba en que nosotros estamos en el camino de alcanzar la estatura de Mashiach, ¿cierto? De nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús, y es revisar en qué punto estamos, o sea, qué nos falta para llegar a ser ese varón proveedor y ese varón protector que está tratando, que está en ese camino, o si al menos estamos en ese bus, pues al menos de ir hacia ese nivel que queremos llegar, ¿sí? Entonces eso es una pregunta bien demandante, bien demandante, y que esperamos de verdad y con todo el corazón que sea el Padre ministrando el corazón de cada uno de esos varones que quieren cumplir a cabalidad ese rol y esa misión que el Padre ha encomendado desde el principio, como lo hemos hablado acá tantas veces, ¿sí? Desde Génesis. Sí, hoy lo que pasa es que
también hay que contar con un problema que tenemos en la actualidad, y es que se está usurpando esa posición del hombre. Rol. De esos roles y esas funciones que tiene el hombre y esos deberes, ¿no? Pero hoy les traía algo bonito, porque como decíamos, la Torah es cíclica, la Biblia es cíclica, ¿cierto? Se repite la historia, ¿cierto? Pero también hay una cronología que se respeta dentro de la Biblia. Y si vemos un patrón a seguir, ese patrón siempre ha sido de que hay un padre y hay unos hijos. Sí. Entonces ahí nos quiere mostrar algo, que el secreto de que una sociedad crezca con valores y crezca con una identidad de la función de cada uno está entre el padre y los hijos. Sí. Porque donde se eduque a los hijos con la palabra del Eterno, tanto los hijos varones como las niñas, ¿cierto?, saben cuál es su rol más adelante cuando tengan un hogar. Exactamente. ¿Sí? Entonces desde ahí parte todo eso, se identifica que el Creador comienza a identificarnos a nosotros como sus hijos. Entonces, como para que no sea algo que nosotros estamos diciendo aquí, Adriana, Carlos o Álvaro. Sí, dice en Éxodo 4:22, dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea que Dios nos tiene a nosotros como sus hijos. Entonces, Dios, aparte que nos da la provisión, ¿cierto? Aparte que nos da salud, aparte de que nos da un techo, nos da que vestir, ¿cierto?, y mantiene protegiéndonos, como lo dice el Salmo 91, que es el abrigo de nosotros, que nos cubre bajo sus alas y que nos está protegiendo, nos está marcando ese rol del hombre, de no solamente ser el proveedor, sino el protector de una familia. Pero aparte de ser el protector, es el que instruye a su familia. Exacto. Entonces ahí empieza todo el proceso de cómo se construye la familia, ¿cierto? Y esa construcción aparece, vámonos a Segunda de Crónicas un momentico, espere, yo me tiro aquí a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, vámonos 6:18. Y mire lo que dice aquí, por favor. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuando menos esta casa que ha edificado. ¿Quién ha edificado la casa? El Señor. ¿Quién ha construido? El Eterno. ¿Con qué se construye una casa? ¿Cómo se comienza a construir una casa, un hogar? Yo tuve la oportunidad de construir desde cero una casa con mi familia, y primero se hacían los cimientos, las bases. Las bases. y esos cimientos eran como especie de unas carreteras que hacen, o sea, profundizan el piso y le meten piedra de río. La grava. Sí, pero gruesa, pesada. Sí. Sí. Y comienzan a hacer los cimientos, y yo me acuerdo que los de la casa fueron bien profundos. Esos cimientos de la casa quedaron para que nada la tumbara, y pura piedra. Entonces, cuando yo comienzo a ver esto, digo, bueno, los cimientos de una casa para que no se caiga, ¿cierto? Y por ahí Jesús habla también de esa parte, de donde construye. De donde construye su casa. Yo decía, bueno, piedra, roca. Entonces, nos vamos al hebreo, y la palabra para piedra es Eben. Y esa palabra está construida con 3 letras del alefato hebreo, que es la Alef, la Beb y la Nun. Y de estas dos yo la divido a la mitad, me salen 2 palabras. Una que es Ab y otra que es Ben. Y Ab significa padre y Ben significa hijo. Entonces vamos viendo el conector ahí de cómo se construye el hogar, cómo se comienza a edificar un hogar, y empieza ahí. Exacto. Y Cristo es la roca. ¿Cómo? Cristo es la roca, es la piedra angular. Es la piedra angular. Y mira, Isaías 26:4-9 dice: confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna.
Amén. Uy, qué emoción. Amén. Es Amén, que Ahí mismo 28:16. claro, es que estamos viendo los cimientos y me hiciste acordar, tengo un pastor amigo mío que da un discipulado que se llama cimientos fuertes, porque sin cimientos no se puede construir. Nada. Tú tienes toda la razón, Nada se Álvaro. construye. Tú que viviste la experiencia de construir un hogar desde cero, sin cimientos, ¿cómo estaría tu casa? No, nada. Un temblor, Un ventarrón. un ventarrón. Ahí llega. Y aquí hay algo importante también para tener en cuenta ya cuando hablamos de esta parte de la psicología y es, tú lo mencionas ahorita, Álvaro, es cómo ese padre, ¿qué le está entregando a sus hijos? Correcto. Hablabas de patrones, ¿qué le está entregando a sus hijos? ¿Qué es aquello que le está diciendo a sus hijos para formar realmente lo que es un hogar? ¿Cómo se está dirigiendo a ellos? ¿Cómo es la relación que establece? ¿Sobre qué base lo está fundamentando? Y cuando nosotros hablamos pues ya como un poco más desde la parte de salud mental, y ya lo hemos hablado aquí en la Estación del Cielo, que hablábamos de trastornos mentales, hablamos de unas situaciones pues a nivel emocional y mental, nos damos cuenta que parte de las situaciones, por no decirlo que todo, de las situaciones emocionales que vive un niño, un adolescente, un adulto, un joven, un adulto, tiene que ver con eso, con esa herencia familiar, Correcto. con eso que la familia entrega, Eso. con ese legado que nos deja la familia. Aquí lo hemos hablado muy claramente. Entonces, lo estamos viendo desde la palabra, o sea, ha sido clarísimo cómo nos lo han mostrado aquí con la palabra y lo vemos desde la parte de psicología. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué mi hijo esto? ¿Qué está pasando aquí en mi familia? Pero la pregunta es, mírense como padres. ¿Cuál es ese ejemplo? ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Qué legado? ¿Qué le estamos dejando? Yo utilizo siempre esta frase porque me parece muy importante y me toca mucho. El Eterno nos entrega un bebé 0 kilómetros, te da un hijo 0 kilómetros. Una bendición. ¿Tú qué le vas a devolver al padre? ¿Tú qué le estás devolviendo a él? Porque te lo está entregando nuevecito, Sí. o sea, recién empacadito, recién hecho te lo entrega. Tú como padre y como madre, ¿qué estás haciendo? Y aquí lo vemos. Si no hay una base donde podamos establecer, o sea, donde están esos cimientos, ¿qué estamos haciendo con esos hijos? Entonces es importante ese lugar como varón, porque si no lo tengo claro, y ahorita mencionabas también algo, yo como mujer, yo soy hija única mujer, tengo 2 hermanos varones, y mi padre y mis hermanos, es decir, ellos me han enseñado muchas cosas en ese lugar de varones, de hombres. O sea, yo tengo una expectativa muy alta en relación a los varones precisamente por eso. Por la forma en que mi padre me educó en relación a cuál es tu lugar como mujer en relación al hombre. Correcto. ¿Vale? ¿Cuáles son esos límites que debes establecer con los varones? ¿Cuál es tu lugar, hija? Él siempre me ha dicho, ¿cuál es tu lugar, hija? ¿Y cómo me lo enseñó? Con él primeramente y con mis hermanos, porque tengo 2 hermanos varones. Entonces, en esa dinámica familiar se veía eso. Mi papá llegó un momento en que ya no más cargar, ya no más, porque yo dormía en el pecho de él, ya no más porque ya estás muy grande. Ningún hombre debe cargarte. Sí, eso fue para mí, pero es la verdad. No te va a cargar no tiene por qué cargarte ningún hombre. El tema de las palabras, yo decir, es que ni siquiera bobo tonto, o sea, yo decía algunas de esas palabras y mi papá me miraba y con solo mirarme yo ya estaba llorando porque ya sabía. Entonces me decía, venga para acá y hablemos. Venga y ¿Vale? hablamos. Sí, venga, hablamos. Y me decía, cuando mi papá me dice, Adriana, porque él no me dice así, me dice flaquita. Entonces yo como que, Algo pasa. exacto, algo pasa. Pero es importante eso. Entonces miren, aquí estamos viendo ese lugar que tiene el hombre. El lugar tan importante en relación a su esposa y a sus hijos, sobre todo lo que siempre hemos hablado acá, los hijos, por favor, son ese regalo, son un regalo porque el padre nos lo entrega, pero nosotros sabemos que tenemos que soltarlos, darle las herramientas, darle todas las bases, exacto, los fundamentos para, coja abuelo, que usted es prestadito, usted tiene que ir algún día. Tremendo. Entonces, mira esa parte tan Sí, importante. mira que, ahora que dices tú eso, esa frase es muy dicha, ¿no? Se pronuncia muchas veces y la escucha en varias partes, que los hijos son prestados, Sí. pero el padre sigue siendo padre hasta el final. Amén. Sí. Total, Sí. total. Es Herencia Total. de Jehová son los hijos, ¿no? Total. Dicen las escrituras. Correcto, entonces siempre seguiremos siendo padres. cierto. Y es la Exacto. responsabilidad total Correcto. hasta último, o sea, Pueden estar casados con hasta hijos, último pero momento. sigue siendo
Seguirán siendo nuestros bebés. Seguirán siendo, exacto, Seguirán siendo nuestros niños. Sí. Lo que hablábamos antes de que empezáramos el programa, que pueden estar grandes y que uno sigue hablándoles como si fueran unos niños, el caso de tu sobrino, ¿no? Con la familia, que ya está grande, que ya está en la universidad y que sigue siendo el niño de la casa. Mi bebé. Así tenga 20 años. Sí. Ahí lo malo es que se quede en esa niñez, en esa etapa. Okay. Sí, claro. Que eso ya es otro tema. Eso es otro tema. Aquí es más de cariño, ¿no? Exactamente. Es de cariño. Porque Exacto. precisamente hay dos cosas. Con lo que estaba hablando John Álvaro, de la importancia del padre y del hijo, de la palabra event. Hay un momento bien especial en la palabra de Dios, que está precisamente en Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Y es el momento donde el rey David está ya muriendo, ¿sí? Está muriendo. Y el rey David, ¿qué hace en ese lecho de muerte? Coge y llama a su hijo, le dice: Salomón, así como te dijo, venga para acá, Adriana, le dice: Salomón, venga para acá. Y me impactó, la verdad me impactó la frase que le dijo al final. Y se los voy a leer. Dice: bueno, cuando el rey David estaba próximo a su muerte, traspasó a su hijo Salomón, ¿sí? El tema del legado. Sí, el reinado. De lo que hablábamos. El futuro rey sucesor, la declaración de la misión que se debe hacer extensa a todos los varones. Escúcheme bien, a todos los varones. ¿Y qué dice la Biblia? Dice: David estaba próximo a morir, así que dio esta instrucción a su hijo Salomón. Le dijo: yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita, al que todos vamos a transitar. Le dice: cobra ánimo y pórtate como un hombre. Y le dice, y casi que en todas las versiones le dice así: pórtate como un ¿qué? Como un hombre. Cumple las órdenes del Señor tu Dios, sigue sus caminos y cumple sus mandamientos y sus estatutos. Sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Hasta el último momento el rey, que le dijo, pórtate como un hombre, ¿sí? Pero ahí en alguna charla que escuché decía: no, es que le estaba diciendo que no llorara, que le diera consuelo. Ahí no está hablando nada de eso, ¿sí? Ahí le está diciendo le está dando una instrucción, ¿sí? Le está diciendo: yo te estoy dejando un legado. Y veamos el rey David, de protección, de liderazgo. O sea, te estoy dejando un legado, debes continuar con ese legado. De asumir la responsabilidad. Exactamente. Y después, pero es tan bello el padre que le dice qué tiene que hacer, pero también le dice cuál es la responsabilidad, pero también le da las herramientas. Porque más abajo le dice: sigue la palabra, la instrucción, los estatutos, los mandamientos. Le dice: no vas a estar solo. No vas a estar solo. ¿Ah? O sea, vas a... bello el padre. Sí, claro, totalmente. Entonces uno se queda como que wow, sorprendido. Y tristemente, bueno, y de pronto aquí me voy a adelantar un poquito. En este tiempo, muchos necesitan que se les diga: sea hombre. ¿Sí? Sea hombre. De acuerdo. Sea hombre y asuma la responsabilidad que el padre le está dando. ¿Por qué? Porque también dice la palabra en 1 Corintios, que este era el paralelo que me da mi Biblia, que la quiero mucho, es un regalo de mi esposa hace muchos años. y decía, dice en 1 Corintios, habla Pablo acá, dice: cuando yo era niño, escúchame en esto, cuando yo era niño, hablaba como ¿qué? Como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Sí? Hay gente que se escuda en lo que dice la palabra de Dios, donde hay un momento donde dice: debemos ser como niños, ¿sí? Deben ser como niños. Para poder entrar exactamente. Ahí el padre está hablando de una parte espiritual, pero una parte racional, o sea, no nos podemos quedar, y eso es algo que está pasando, y aquí pronto va a salir un poquitico, eso es algo que está pasando en esta sociedad. Se está queriendo quedar como niños. Los hombres no quieren asumir, y eso se puede ver en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de llevar su vida, de tratarse. O sea, Pablo
lo está diciendo acá, está diciendo, yo era niño, hablaba como niño, ahora vemos unos niños de 30 más para arriba que todavía siguen, o sea, crecieron, perdóneme la palabra, pero crecieron de cuerpo solamente. Síndrome de Peter Pan, eso es Crecieron una realidad. de cuerpo. Sí, no, Y en eso serio, es se llama triste, así. eso Síndrome, está- se llama así el síndrome de Peter Pan. Eso se está Psicológicamente viendo, hablando, se claro. llama así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué rol va a poder asumir una persona que Ninguna. todavía está pensando en que es ese niño, ¿sí? O sea, estamos en un tiempo donde infortunadamente el varón está llamado a proteger, pero estamos en un tiempo donde, ay, es que ya no me protegió, es que ya Sí. no me cuidó. Sí, Ajá. estamos en un tiempo muy, o sea, muy tremendo. Mira la muy tremendo. importancia de la formación, de la instrucción Mm. en el hogar a los niños. Exactamente. Entonces, mire que todo arranca desde la posición del padre, su función y su rol como padre Delegado. con sus hijos, cómo delega esas responsabilidades, esas funciones y cómo instruyen esos roles como tienen que ser. Entonces, aquí realmente la ecuación parte desde la familia y desde la instrucción de los niños. Hace 8 días tocaste Deuteronomio 6, donde dice el Creador que hay que instruir a los hijos. Exacto. En cualquier momento y en cualquier situación hay que estarlos instruyendo. Sí, ya. Por la mañana, por la Todo el tarde, tiempo. por la noche, esté andando en el camino, esté acostándose, levantándose, siempre instruyendo a sus hijos. Exacto. Es un mandato que el Creador coloca. Y eso no exime, porque es importante dejarlo claro, la instrucción es clara, y lo mencionábamos en las primeras emisiones, delegar responsabilidades, pero eso no exime un poco lo que tú mencionabas ahorita, porque pues como hoy en día es las emociones, pero eso no exime, te escucho, hijo, hablemos, el abrazo, o sea, es que no exime una cosa de la otra, o sea, no podemos dejar de hacer una cosa sin la otra. De hecho, cuando hablamos de instrucción, cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de educar, hace parte de eso. Tú eres un ser sintiente, ¿por qué lo expreso? Porque suele pasar. Es que no me escuchan, es que no me permitieron llorar, es que no me validan mis emociones, es que yo no sirvo. No tiene nada que ver. Eso hace parte incluso de la educación, de la instrucción. Hijo, tú tienes unas responsabilidades. Hablamos del varón, pero también de la mujer. Es igual, pero aquí ya estamos como específicamente el tema de los hijos del varón. Te damos esa es la instrucción. Como padres somos ejemplo para ellos, e incluyendo esa parte tan importante. Yo soy partidaria y siempre lo digo, siempre estoy constantemente, tanto aquí como en mis espacios terapéuticos, en la comunicación, como en la forma en que nos entendemos los seres humanos, hablando. Eso nos diferencia de los animales. Hablemos. Hay comunicaciones, hay conversaciones que de pronto van a ser un poco incómodas, pero necesarias. Y es importante eso, porque cómo instruyo, cómo educo si no lo hago a partir de eso. Dándole el lugar, porque eso también nos ayuda con el tema de la identidad, que es un concepto, una palabra que ahora cuando hablabas, tú decías, de pronto me adelanto un poquito, que mencionabas eso, cómo se ha perdido y lo que está sucediendo, que no crecen, tiene mucho que ver con la identidad. Con la identidad, ¿dónde se forma la identidad? En la familia. ¿Dónde se forma la identidad? En la familia. En reconocerte como hijo. ¿Qué hacemos nosotros con el padre? Él nos reconoce, él nos adopta como hijos. Entonces empezamos nosotros a entender que estamos bajo su autoridad y él nos da unas instrucciones, él nos guía, él nos acompaña y nosotros cumplimos y obedecemos. Lo mismo es en casa. Eres mi hijo, ¿vale? Te valido y te acepto como mi hijo. Esa palabra es fundamental. Te valido y te acepto como hijo. Y a partir de ahí empezamos con ese tema, de esa instrucción, de ese acompañamiento. Delegando responsabilidades, compromisos y lo que mencionabas, también de la parte de, hablábamos de protección, dentro de esa provisión que el padre da por ser cabeza, es la protección, y cuando hablamos de proteger tiene que ver con eso. ¿Te dolió? Sí, hijo, te dolió. Validamos y aprobamos tu dolor. Vamos a seguir adelante, porque eso también es muy importante, ¿no? Eso probablemente nos pueden decir, ay, venga, es que yo no, y tú lo mencionabas un poco ahorita, es que yo no asumo porque es que, ay, no me dejaron, no es que no sentí, o es que, exacto, entonces, vení, como padres esa es nuestra responsabilidad. Sí, hijo, dolió, tienes toda la razón, no podemos eximir el dolor porque hace parte de todos los seres humanos, todos tenemos dolor. Dolores, errores. Cuando yo leía este pasaje, veía que yo decía, y uno se podría preguntar, los que han tenido la oportunidad de leer la historia de David, uno podría decir, bueno, ¿cómo este varón le exige a su hijo, Ajá. viendo que cometió ciertos errores?
Pero también meditando en ese pasaje me he dado cuenta que a veces como padres nos debemos mostrar a nuestros hijos con nuestros errores. Vea, no hay nada peor que un hijo te vea como que no, es que mi papá o mi mamá nunca se equivocan, ellos nunca levantan la voz, ellos no, somos de carne y hueso, cometemos errores, pero ¿qué nos hace diferentes? Que podemos, y el Padre nos está dando la herramienta para reconocer esos errores, pedir perdón, ¿sí? Yo aquí leo esto y yo me imagino que Salomón conocía la historia de su padre, la conocemos nosotros tantos años después, yo me imagino que él sabía quién había sido su padre, ¿sí? Todo lo que había pasado. Y todo lo que había pasado, yo estoy seguro que lo sabía, y con todo ello, uno ve este momento y se ve un momento de respeto, y se ve un momento que con seguridad, David le está diciendo cuál es el camino que debe seguir, ¿sí? Le está dando ejemplo, con errores, tuvo errores, pero ¿qué pasó con los errores? Que se arrepintió y corrigió. Corrigió. Clave está es en que sus hijos vieron que tuvo una falla, cometió un error, pero la corrigió. Exacto. Y entonces, ¿en qué se van a apalancar ellos después para un error? ¿Y cómo se van a levantar? ¿Bajo qué ejemplo? Bajo el ejemplo que le estaba dando porque en ese momento. Eso es un espejo para los hijos. Exactamente. Y los hijos deben vivir bajo esos espejos. Exactamente. Sí, para no volver a cometer esos mismos errores. Exacto. Pero bueno, ese tema del rey David me parece bien, bien interesante y pues nuevamente lo repito, el llamado es a que seamos, ¿qué? Hombres. Seamos hombres. Sí, según lo que marca la palabra. Concluyendo ahí un poco el tema, vemos de que la importancia que debe de existir en la formación de los niños. Y que la clave de la formación de los niños, sea hombre o mujer, está en la Torá. Porque la Torá nos dice a nosotros cuál es nuestro rol desde pequeños, y a medida del proceso de crecimiento, ¿cierto? Y de maduración, nos va enrutando qué es lo que nosotros debemos de hacer y nos genera identidad. Exactamente. ¿Identidad con quién? Con el Creador y con una sociedad. Exacto. Con una familia y con la sociedad. Correcto. Entonces, aquí vemos lo importante de instruir a nuestra familia en Torah, para que exista un respeto y un honor. Porque si no conocemos de la palabra, pues hoy en día, ¿qué está pasando? Que los hijos nacen rebeldes, salen rebeldes, no es que nazcan, se vuelven rebeldes, se van formando en esa rebeldía. Sí, en esa rebeldía por falta de instrucción, y se le quita el honor y el respeto al padre. Exacto, eso sí es que es bien importante. Ahí cuando tocabas el ser hombres va en ese sentido, en el honor, en ese respeto, en lo que representa a ese padre como autoridad. Palabra. Exacto, respeto. Su palabra, está hablando el papá, en saber que ahí, bueno, estaba yo revisando como una literatura por un taller que va a dar de relaciones sanas, y hablaba un poco acerca de cómo las relaciones, por ejemplo, en nuestra casa deben ser de manera vertical y no horizontal. Cuando hablamos vertical nos referimos a que hay una autoridad, pongámoslo así, de poder. El poder, ¿quién es? El padre. Cuando hablamos de poder no estamos hablando en ningún momento de coercitivo, no estamos hablando de maltrato, estamos hablando que es el papá, y ya lo hemos mencionado aquí, es la cabeza, tiene una función, tiene una responsabilidad grandísima de proteger y proveer a su familia. En ese orden de ideas, cuando como hijo lo tenemos claro y entendemos ese lugar de padre, se respeta y se tiene claro, venga, es que es una relación así, sin que eso no significa que yo no le pueda hablar, que yo no lo pueda abrazar, que yo no pueda tener una confianza, una cordialidad, no, cero, lo tiene, pero también entendiendo que hay unos límites para poder llegar a eso. Hoy en día esos límites, por ejemplo, no están, es que mire, uno lo ve incluso con bebés, a veces yo me quedo como, Dios Padre. Sí, porque los bebés, entonces a veces los bebés, le pegan a la mamá o al papá en la cara, entonces los papás se ríen. Ajá, y es como, ay, tan lindo. Entonces una vez le dije a los padres, van a decir palabras que no son y también les pareció un chiste. Lo celebran. No. Entonces yo les digo, venga un momentico, papá y mamá, yo les digo, venga, dejemos claro, él siendo un bebé entiende. Qué pena, pero su niño no tiene, por ejemplo, no tiene un síndrome de Down, no tiene un deterioro cognitivo para uno decir es que no puede, es que no lo va a entender. No, perfectamente lo entiende. Pero es como ustedes como padres ya empiezan a establecer el límite y decirle, no, hijo, eso no se hace. Correcto. A papá y a mamá se respeta, incluso de esa manera, porque se lo celebran. ¿Y qué va haciendo más adelante? El tono de voz, las palabras, todo eso. Ahí es donde hablamos
dejan de ser hombre, porque se pierde esa autoridad, se pierde ese respeto. Y si se degrada desde el papá, si no se establece del papá, lo que decíamos, la cabeza, el cuello, de ahí para abajo, se pierde. Se pierde. Entonces mira lo que dice Mateo 15:4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Está hablando de Éxodo 20:12, ¿cierto? Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En la Torá, perdón, en la Biblia no dice en ninguna parte, es que si tu papá es esto, es lo otro, no tienes que honrarlo. No. Exacto. Ahí dice, honra a tu padre y a tu madre en ese orden. No lo condiciona Sí, el mandamiento. no pone ninguna condición, sino que honrelo. Es que mi papá es la peor. Sí, no importa. Es su papá. Entonces, más y aún que es un padre, porque es que ahí pueden haber uno de los problemas graves, que es un padre que efectivamente acobija a su familia, Sí. ¿sí? Da provisión a su familia, ¿cierto? Pero muchas veces por dar provisión no tendrá el tiempo de calidad para sus hijos, digámoslo así, ¿sí? Porque está cumpliendo una función. Pero entonces no debería existir ese irrespeto y esa falta de honor que le debe dar a su padre. Total. Sí, o sea, no es una facultad, o sea, no es una excusa para decir es que yo no respeto a mi papá, porque es que ahí viene. Porque uno de los problemas que puede existir que el hombre no asuma su rol y su responsabilidad de que, vea, sea un hombre completamente. Sí, eso es otro es punto que ya. En su casa no valoren el esfuerzo que él haga. Sí. Exactamente. Eso De también ahí puede pasar. puede salir un problema. Sí, Total. porque hay muchas variables como hablábamos ahora, que por eso lo que decía Andrés, de pronto esto se alargue más, porque esas variables son muchas y aquí estamos tocando una de esas. Y lo importante y el rol que debe tener la mujer ahí. Exactamente. Allá yo. Porque ella es la que tiene que hacer esa función de hacer respetar y valorar a la cabeza del hogar. Exactamente. Y es triste porque muchas veces esa falta del respeto hacia el padre, incluso a veces esa semilla nace desde las mismas madres, o sea, los hijos replican lo que, porque de una u otra manera los hijos son receptores. Sí. Eso. Porque hablábamos del legado ahí ahora. quería llegar, correcto. Porque la importancia de la formación en la palabra del Eterno desde pequeños y formarlos y llevarlos por ese camino. Porque si leen esto que es un mandato, ¿sí? Honrar a padre y madre es un mandato, y aparte que es un mandato, te da un regalo. Sí. Te dice, te alargaré la vida. O sea, el creador es hermoso. Bello. Mandamiento con bendición ahí. Con bendición. Con bendición. ¿Sí? Sí, dice para que tus días se alarguen. Se alarguen. En la tierra que Yeshua Claro. Que esto va a- Entonces, te ha dado. aquí vemos la importancia de la formación en los hijos para decirle, mire, esta tiene que ser su formación. ¿Basada en qué? En un cimiento. ¿Y cuál es ese cimiento? ¿Cuál es esa roca? La fundamentación que nos da el Padre a nosotros que somos sus hijos. Exactamente. Y así mismo tenemos que hacerlo en nuestros hogares. La clave está, la ecuación matemática es sencilla. La clave está en dónde. Esta ecuación se resuelve es en cómo usted instruye a sus hijos. Exacto. Y la única manera de instruir bien a sus hijos es en Torah, en la palabra del Eterno, en la instrucción del Eterno. Eso significa Torah, instrucción. ¿Sí? Donde está el legado. ¿Qué legado? Lo que decía ahorita Andrés. ¿Qué legado le entregó el rey David al rey Salomón? O sea, la última recomendación que le dio fue eso. esa. Obedezca la Manténgase en palabra del Eterno. Exactamente. Y ahí estamos viendo que él ahí está declarando que ya está en su lecho de muerte. Él mismo lo está diciendo, ya estoy, voy a transitar por este camino mortal donde todos vamos a transitar. O sea, ahí, según esas palabras, ya estaba en las últimas, como dicen, ¿sí? Y hasta en ese último momento, el consejo que le dio tenía que ver con la instrucción del Padre. Eso correcto. Entonces, aquí vemos que cómo se va organizando esto, ¿cierto? Porque uno de los factores es que en su propio hogar no hay un respeto. No se le da el honor al padre. Así es. Y la necesidad que se tiene de que se recupere ese honor. Porque también el honor del Eterno, del Creador, de Dios, también se ha perdido. ¿Cómo recuperamos ese honor del Eterno, de ese nombre grandioso del Eterno?
es obedeciéndolo. Así es. Esa es la única forma de devolverle demostrándole su honor, que le amamos. Si le que le amamos, amamos. guarda mis Hablábamos hace mandamientos. 8 días, quise la Claro. palabra, si me amáis, Guarda mis mandamientos. Total. volvemos a lo mismo. Obediencia. Obediencia, Exacto. ¿cierto? Es ahí el punto, es ahí la ecuación es simple, Ujú, ¿sí? Sí, el hombre tiene que ser hombre, exacto. tiene que, como decía mi abuelita, tiene que amarrarse los pantalones, Así ¿cierto? es. Pero también influye mucho esa situación interna en su hogar, ¿sí? Y es fundamental el papel de la mujer, de la varona, de Isha en su hogar. Esa parte idónea que es del hombre, que es el cuello que sostiene la cabeza. Claro, porque si como mujer no le damos ese lugar al varón, no empezamos nosotros como mujer respetándolo, lo mencionábamos, admirándolo, reconociéndolo, realmente exaltándolo, bueno, poniéndolo de ese lugar, a eso voy con la palabra exaltar, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer los hijos? ¿Cómo queremos nosotros o cuál es ese ejemplo que se le va a dar a los hijos cuando nosotros como mujer muchas veces denigramos a los varones? Total. No le agradecemos, no los tratamos con ese respeto, con ese amor, con esa paciencia. No lo hacemos, eso es una realidad. Entonces, de ahí para allá, lo que hablamos del legado, los hijos cero, aquí no van a copiar nada. Y desafortunadamente eso pasa hoy en día. No, está muy a flor de, o sea, Oh, todo el claro, tiempo. eso está todo el Muy, tiempo allí. muy fácil. ¿Y por qué? Porque estamos, bueno, nosotros ya hablamos de que el hombre es el proveedor, pero estamos en este tiempo, estamos en un tema donde, pues sí o sí, la pareja trabaja. Sí, ambos. Y es que hay Ujú. que trabajar. Sí, es verdad. Y trabaja el esposo, trabaja la esposa, pero también puede darse el caso que incluso haya un tema, tal como le decía John ahorita, de usurpación. Y de hecho, cuando hablo de la palabra usurpación, no necesariamente tiene que ser así como a la fuerza o algo así. Pero vivimos en una línea muy delgada donde el simple hecho de que porque la mujer se gane más dinero, sí, o que lleve más dinero al hogar que el esposo, ahí puede haber una línea que si no se sabe manejar bien, Muy peligrosa. puede generar esa falta de respeto, Total. ¿sí? Porque es una línea delgada, es una cuerda ahí floja que o sea, que hay que manejarla de verdad de la mano del creador, es muy delgada. Yo diría Porque que a se veces puede por el prestarse- simple hecho de trabajar incluso, por el hecho de que la mujer, no en todos, no puedo decirlo, no lo puedo generalizar, pero que la mujer también salga, digamos, y labore, está generando unos ingresos, eso también la puede llevar a que, Ajá. ya, a que se exalte, ya, a que ella empiece a querer tener un lugar porque... Desde ahí se empieza a perder el respeto. Exacto, se pierde el respeto, porque entonces es decir, usted no me mantiene a mí, Ajá. pues a mí qué me da. O sea, con esas frasecitas, con esas Claro, palabras. y como también se No, está y en escuchando... la forma en que él también. En la Y forma. como también se está escuchando todo el tiempo, miren, y eso no es un secreto, se está escuchando todo el tiempo y es que las mujeres no necesitan de los hombres. Y eso es una palabra, eso total. está casi que puede decir que de moda esas palabras, Sí, ¿sí? total. Todo el tiempo. Y se todo está el tiempo. manejando, ¿no? Mucho. Bastante. Entonces, bueno, eso abre para un tema bien interesante que también que tenemos ahí. Que no vamos ni por la mitad Que- de lo que- que pensaba. Jesús. Que tenemos ahí. Chicos, ¿qué les parece si miramos los saludos y miramos cómo están esos cibernautas? ¿Qué nos puedan decir? Alvarito, cuéntanos cómo están en las redes. Internamente tengo una pregunta candente. Oh my God, dale. Sobre herencia de Jehová son los hijos. Y pregunta a alguien internamente que no quiere dar el nombre, me dice, ¿y los que no tenemos hijos y somos casados? Eso es un buen punto. Buen punto. Creo que eso es otro programa, ¿no, doctora? No, pero es muy buena pregunta, ¿no? Sí. Sí, por eso les digo que Igual yo siempre la yo leí, digo yo que dije, nosotros debemos de dar un legado, así no tengamos hijos. hijos espirituales. Exacto, tenemos ¿cierto? hijos espirituales, tenemos sobrinos, Sobrinos. tenemos primos, tenemos hermanos menores. Una o sea, comunidad. siempre una Discípulos. comunidad. Una comunidad. Exacto, Discípulas. tenemos una comunidad. Exacto, o sea, no siempre, claro, el orden, y lo decimos, fruto del matrimonio son los hijos, como el orden. Y el Padre nos mandó a decir multiplicados y fructificados. Pero también en ese multiplicados y fructificados, no solamente por los hijos naturales que se puedan tener, porque puede pasar que por diversos factores no se puedan tener hijos, ¿vale? Pero sí, siempre nosotros estamos llamados a hacer luz y a dejar un legado. Entonces ahí hablamos de eso, de sobrinos, de tíos, primos, familiares que tengamos a nuestro alrededor. Es importante eso. ¿Se acuerdan que Jesús en hebreo,
hablaba de talentos, Sí. que le había entregado que talentos, y a lo que más les había entregado más se le le demanda. exige, ¿cierto? Ujú. Se le Esos exige más. talentos no solamente, si literalmente lo vemos, no es que usted va a tener, el creador le va a dar a usted económicamente para que la multiplique. No, esos talentos son usted cómo lleva la palabra mía hacia la parte externa. Ujú. Hacia su familia. Ah, listo, no tengo hijos, perfecto, ¿cierto? Hay un propósito. El creador dispuso de que eso fuera así, porque es él el que dispone eso. Pero usted tiene un propósito, usted tiene un legado del creador, y es llevar y fundamentar la palabra del Eterno. Hay familia, claro que debe tener familia, papá, mamá, hermanos, sobrinos, ¿cierto? Exacto. Tiene un legado, tiene un rol, tiene una función que cumplirle el Exacto. Eterno, porque es que esa condición la dio el Eterno. Ujú. Y si entendemos bien que esa condición la dio el Eterno, debemos de comprender y de entender de que tenemos ese legado de llevar la palabra, porque hay que extenderla. Hay que extenderlo. Por eso agradecemos hoy al estar aquí poder llevar la palabra del Eterno, ¿cierto? Y poder interiorizarla para que la podamos vivir. Porque ¿quién vivió la palabra? La Torah viviente. ¿Quién fue la Torah viviente? Yeshua. nuestro El verbo Salvador. hecho. Y es correcto. Exacto. Y esa es la función de todos los que estamos escuchando. Andrés hablaba hace 8 días, Shema, escucha Israel. ¿Sí? Pero escucha con qué, con entendimiento, Con accionar, con accionar, empezando ¿cierto? a caminar en Y hay ello. que empezar a entender eso. ¿Sí? De que hay una familia, hay una estructura de familia que el creador fundamentó, pero también esa familia necesita un apoyo. Exactamente. Porque yo puedo decir que en la comunidad pueden haber personas que no Eso. tienen hijos y que mi hijo esté haciendo esto o lo otro, tienen toda la autoridad para irlos a pellizcar qué está pasando. Claro. ¿Sí? Y más cuando uno es un líder, yo lo conozco a él y él es un líder dentro de su Correcto. congregación. Ok, Entonces, exacto. también Correcto. tiene derecho de, no de pellizcar, pero sí De instruir. de instruir. No Claro, solamente sí. el derecho, y aquí vamos un tema de funciones y hay una obligación, Sí, hay una seguro. obligación de nosotros, De nosotros. o sea, nosotros en este momento con mi esposa tenemos nuestros hijos, pero hay ocasiones donde hemos tenido que, o hemos instruido otros niños, ¿sí? Porque, o sea, hacen parte de ese redil que el Padre está permitiendo, Amén, así es. hacen parte de Es ese que redil. el creador lo dijo, es que ustedes son mis hijos. No solamente está diciendo mi familia somos sus hijos, Exactamente. somos todos, somos sus hijos. Y es O sea, bien importante. somos una familia. Todo. ¿Sí? Y En mi- hebreo se llama mispajá, somos una Amén. familia. Y mira algo tan importante y es el legado de Moisés, ¿a quién se le entregó? ¿Sí recuerdan a quién se le entregó? O sea, recordemos que Moisés no pudo, No pudo seguir. pasar. Ajá, sí, él a no pudo Josué. seguir. Yo, Se le Josué. entregó a Vale. Josué. Ujú. Se le entregó a Josué. Y Josué no era hijo de Nada. sangre No. de No. Moisés, no era hijo. Y era muy joven. Y era joven. Exactamente. Y entonces a lo que voy es eso. O sea, el legado, el ejemplo, la instrucción se le dio a otra persona. Entonces, de una u otra manera sí hay una demanda y hay una responsabilidad. Y estoy seguro que el padre a las personas que tal vez hasta este momento no hayan podido tener hijos, sí o sí tienen unas personas ahí que tal vez si nos están escuchando en este momento, se les viene a la mente y dice, ese niño es mi responsabilidad permitir Claro, que no. también hace parte de su responsabilidad. Así sea un niño adulto. Sí, también, porque Sí. también hay Sí, ocasiones donde Lo digo en, por con- mi experiencia profesional, claro porque que dejar sí. un legado ahí. en congregaciones hay también madres solteras. ¿sí? Hay Exactamente. madres solteras. Y yo creo que una madre puede hacer la función de criar un hijo siendo madre soltera. Sí. Ojo, siendo madre soltera, pero no puede ser padre y madre. Eso es algo efímero que nos han metido en la cabeza, eso no existe. Y yo creo que todos los que estamos aquí como creyentes tenemos un padre o una madre espiritual o tenemos ambos. Sí, Ajá. Yo he exactamente. tenido pastores que han sido mis padres y he tenido mujeres que han sido mis madres espirituales, Claro que sí. como la pastora Pura. Sí. Ella era una madre, ella lo regañaba a uno. Sí, Yo- completo, yo- una mamá completa. Yo recuerdo unos regaños Sí. en el carro del esposo, el pastor Alexander Melo, regañándome. Sí, sí, sí. Y claro, toda una madre, y uno con ese Con respeto, ese respeto. y ella hablándole con esa autoridad, y uno callando, Sí. y uno bajando Exactamente. bajando la mirada y Escuchando. escuchando, sí. Total. Escuchando, pero bajando la mirada como sinónimo de respeto, no de desafiar, Claro, porque a veces uno exactamente. mira así, ¿no? Como desafiando, pero respeto. Lo y, que tú dices y es el cierto. contexto de padre, porque
padre no es, o sea, la verdad, y puede que suene brusco, pero engendrar un hijo no es difícil. O sea, eso es, sí es la voluntad del padre, pero es formarlo. O sea, la verdadera función está en formar. La verdadera función está en formar. Y la palabra nos muestra, tal como lo digo, que una de las misiones, una de las labores más grandes se le fue delegada a un personaje que no era hijo. A Josué. Entonces hay varias cosas ahí bien interesantes que no nos exime, el no tener hijos no nos exime de no ser responsables con nuestra vida espiritual, ¿sí? De no tener compromisos, responsabilidades y deberes. Exacto, de no entregar un legado. Eso sí es una realidad, lo decía, vuelvo y digo, incluso en nuestro núcleo familiar, el sobrino, el primito, vení, yo soy también, yo hago parte de la responsabilidad de cómo se forma esa persona, de cómo yo puedo coger a sus padres en algún momento y estoy viendo que algo no está bien, vení, ¿qué está pasando aquí? Mira que el niño o la niña, así no tengamos hijos naturales. Ojo con eso porque es una responsabilidad, tú lo decías, es un mandamiento, es una orden que nos da el Eterno. Y no es de uno ni de dos. Pues. Y más cuando uno es líder dentro de una congregación, uno tiene los hijos que le entregan a uno y que le van llegando. Más compromisos. Vea, se los digo, cuidar seres humanos, ay, Cristo Jesús. Yo llevo 22 años en este ejercicio y digo, Padre, solo por Él, solo ha sido por Él. Amén. No es fácil cuidar seres humanos. Alvarito, cuéntanos, esperamos que te hayamos dado una respuesta y gracias por esa gran pregunta. Sí, y recuerden, bueno, ustedes ya lo han mencionado varias veces, Proverbios 22, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, instruye, enseña, guía, acompaña. Hay muchas versiones donde vienen diferentes instruya. Sí. Y que lo podemos también aplicar, ¿no? Y disciplina. Y disciplina. Exactamente. Esa también. La mejor. Y eso, y esa el resultado de ese versículo cuando dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, yo siempre lo he tomado como una promesa del Padre hacia nosotros, como una promesa. Belleza, sí. Y he visto personas, he visto jóvenes que se han apartado del Padre, que han sido conociendo la palabra, se han apartado, pero se han prendido, los padres se han prendido de esa promesa que está ahí en ese versículo, y al tiempo uno ve unos servidores del Padre increíbles. Bueno, yo me aparté muy joven, y cuando regreso a mi congregación, que habían pasado como 10 años, el pastor me dice, le digo yo, cuando lo veo, le digo, él ya está en la presencia del Señor, le digo, pastor, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Esperándolo. Wow. Y habían pasado como 10 o 12 años. Qué hermoso. Me dijo, esperándolo. Sí, y eso fue un impacto en mi corazón impresionante, que aún todavía lo recuerdo, porque yo decía, y Álvaro, y Carlos, y Adriana, él era un anciano. O sea, su memoria intacta de 80 años. Dios. Qué hermoso. No era Josué de 40, era de 80. Bendito el Padre. Y, claro. ¿Cómo está? No, esperándolo. Fue la respuesta, fue lo primero que me dijo cuando regresé a la congregación. Wow. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saludar a la pastora Estela Albornoz. Saludos. Pastor, nos envía un abrazo. ella. Estuvo delicadita de salud, pero ya está bien, gracias al Señor. Bendito el Padre, sí. Gracias al Eterno. Está dando gripa, está dando esa virosis. A todos nos... Sí, pastora. Nos alegra mucho que esté mejor. Está mejor, sí. Nos gusta que esté bien. Carlos, tu familia está allí, tu esposa conectada. Esposa, por allá, saludos, el Padre te bendiga y te guarde. La pastora Diana Marcela Takuma. Ay, bella Dianita, gracias por estar ahí. Está conectada. María Eugenia. Mi Maru, esa es. Del resorte del llavero de ustedes, ¿no? Para que me la saluden allí. Y bueno, también mío. Saludos, gracias, Dios te bendiga. Maru. Y gracias por ese afecto y cariño hacia nosotros. Bueno, es que entregué mi celular porque mi esposa tiene ahora una conferencia. Voy a ver si puedo leer aquí porque esta pantalla tiene algún problema. Dice, tu familia, tu esposa, dice, importante que el varón reconozca que es la imagen de Yeshua, ¿cierto? Voy a leer hasta allí. Ella dice 2 o 3 líneas más, sino que no alcanzo a leer bien aquí. También Gloria Amparo. Ospina Cortés, Gloria. Gracias, Dios te bendiga. Sí, estuvo aquí, acá la tuvimos. Sí, yo la vi por ahí. Y bonito porque a mí me llenan esas cosas, el corazón. Adrianita, ¿te acuerdas? Yo quería estar allá. Yo quería venir a Cali, vino en un momento complicado, pero estuvo acá con nosotros. Bendito el Padre. Y nos alegra mucho. Ella se llama, o él se llama Sardina Zagrab. Saludos desde
bueno, no sé, Genge. Desde Genge dice. Genge, ¿cierto? Genge, sí, desde Genge. Bendiciones, no sé dónde es Genge, si nos dice dónde es Genge, no, la verdad no conozco. Si nos dice, bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros, un tema bastante interesante, y yo soy de los que creo que por fe nos salvamos, pero que allá vamos a pasar delante del Señor y el Señor nos va a preguntar acerca de esa responsabilidad que tenemos como padres, a rendir cuentas, así Álvaro. Yo soy de los que creo que el Señor nos va a llamar y nos va a decir lo mismo que estaban hablando ustedes ahorita con el tema de la pregunta, es, bueno, te entregué unos hijos espirituales, te entregué unos hijos de tu sangre, pero bueno, a ver, ríndame cuentas, como los talentos, ¿no? Total. Okay. Nos dice Serna, que es en Puerto Tejada. Muchas gracias por estar allí conectados, por acompañarnos. Ah, qué bueno. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes me dirán, varones del Padre. Porque sí toca tocar unos puntos de por qué se usurpa o por qué se minimiza ese rol del hombre. Y hablamos ahorita de que el componente en el hogar que no le da el honor al padre es uno de los factores. Sí. ¿Cierto? Como decía Andrés, puede ser que en su formación vivió también en un hogar solamente con su mamá, porque un hogar disfuncional, y aparece ese componente ahí de que no se valore ese rol del hombre, ¿cierto? O sencillamente su mamá también tuvo su papá y su mamá, pero su mamá era una matriarca completa, o sea, que ella es la que ejercía minimizaba el varón. Totalmente el orden de su hogar, ¿cierto? Entonces, eso también lo adquirió su hija y pues lo replicó en su hogar, ¿cierto? Sí. Y de ahí para allá aparece más de un dato de la parte social de lo que nos está pasando hoy, que hacen de que el hombre, ese componente vital, esa cabeza que es el hogar, que es el hombre, lo minimizan, lo apachurran, se pierde ¿cierto? el foco, usurpan ese lugar y lo toma, ¿cierto? Porque hay unos factores sociales a nivel mundial que está opacando ese rol. Y por eso hoy en día las familias disfuncionales, ¿cierto? Por no tener el valor agregado que es gratis, que nos dejaron como herencia, que es la Torá, que es la palabra del Eterno. Pero entonces esta sociedad hoy en día tiene muchos factores, muchas variables que están haciendo de que ese componente vital e importante en el hogar se pierda. Por eso hoy las familias disfuncionales, y por eso aparecen más de una cantidad de denominaciones que lo que está haciendo es acabar con la familia. Y eso se ha visto, es el tema de la sociedad, de todo el tema del sistema que existe, pues cuando hablo del sistema hablo del momento que existe. Se puede dar también que incluso en una familia con promesa, en una familia que esté bajo una cobertura, se empiece a vivir, a ser permisivos, ¿sí? Y siempre recuerdo un personaje en la Biblia que fue permisivo, ¿sí? Y yo diría que casi que entregó Elí, por ejemplo, con sus hijos, pero también Lot entregó su vida siendo permisivo a lo que estaba aconteciendo, a donde estaba viviendo. Y eso es algo que tiene que quedarnos claro, que nosotros tomamos la decisión si entregamos nuestro hogar, nuestra vida, a donde estamos, a lo que nos rodea, ¿sí? A lo que nos rodea. Sabemos dónde vivía Lot, ¿sí? Sabemos dónde vivía Lot. Y sabemos también que de una u otra forma se dejó permear, ¿sí? Y esa es una de las formas más peligrosas de llegar a los hogares, cuando empieza a permearse el hogar, de así de a poquitos, cuando se da cuenta, tiene que salir corriendo con su familia, ¿sí? Con las hijas, como habla la palabra de Lot, estaban totalmente desubicadas, ¿sí? Sí. Su esposa anhelando ese sistema que estaba viviendo en ese momento. Esa cultura. ¿Sí? Esa cultura, ¿sí? Y yo creo que eso es de las cosas más peligrosas, dejarse permear por el mover que hay en ese momento, por la moda que había en ese momento, se dejó permear. Por un estatus. Exactamente, entonces... Y le faltó sabiduría, ¿no? Porque cuando le dieron a escoger, él escogió mal. Y mira que ese tema que acaba de tocar de Sodoma y Gomorra, no, eso es el punto social que nos falta por atacar, nos falta por hablarlo, desmenuzarlo y comenzar a ver todas esas variables y esos factores
que están hoy permeando las Sí, familias. totalmente, sí. Así es, cibernautas. Como ven, bueno, la idea es que hoy dejáramos en síntesis lo que realmente representa el lugar del varón: cabeza, proveedor en todas las áreas, esa persona que protege, que cuida, que alberga, que instruye, que direcciona su esposa y a sus hijos, que eso es ejemplo para su familia, su esposa y sus hijos. Pero también entendemos que, como dice la palabra del Eterno, en el mundo estamos, y hay un sistema que de una u otra manera incide en algunas actitudes, comportamientos y decisiones que tomamos ya en este mundo. Y como lo decíamos en un momento cuando tocamos aquí el tema de las redes sociales, nosotros miraremos y hablamos del tema del mundo web y el internet y demás. Deseamos, en cada uno de nosotros está, yo para qué lo utilizo, cómo lo estoy utilizando, ¿vale? Y es importante saber que esa sabiduría para tomar ciertas decisiones, ¿quién nos la da? El Padre, a través de su palabra. Y eso permite también precisamente que el varón sea hombre. Y esa palabra hombre, wow, yo creo que la iremos a analizar un poco más, porque hombre en todo el sentido de la palabra, específicamente con todo lo que está pasando hoy a nivel mundial, frente a aquello de tú puedes ser lo que quieras ser. Entonces es importante tener en cuenta eso, ese concepto como tal de hombre, de lo que implica ser hombre. Entonces, pues nada, familia, cibernautas, la idea es que vamos a continuar con este tema. La historia continúa. Exacto, la historia continúa, así como hemos tocado varón, vamos a tocar mujer, el rol de la mujer, cuál es esa función que tiene la mujer, que es supremamente importantísima, y que aquí hemos dado unos pincelados, obviamente, porque pues no podemos hacerlo. Cuando hablemos de la mujer, créanme que también vamos a tocar también, vamos a tocar al varón. Entonces, sí es importante. Pero estos varones que tengo aquí, créanme que van a volver, van a volver porque vienen unos temas bastante importantes que, como ese legado que hablábamos ahorita, y como estamos llamados nosotros a hacer luz, a qué le estamos entregando no solo a nuestros hijos, sino a este mundo. El Padre nos da ese privilegio. Yo siempre he dicho, ser instrumento del Eterno, servirle es un privilegio grandísimo, y tenemos este espacio para hacerlo. Entonces vamos a volver, vamos a tocar temas que de verdad lo necesitamos en este momento para edificar esa microsociedad, porque si queremos que haya algo que cambie, debemos partir ¿por dónde? Por nuestra casa, en nuestra casa. Yo no puedo pretender que lo haga el presidente, que lo haga el pastor, que lo haga el papa, whatever, que lo hagan esas personas, no. Yo, como miembro de mi microsociedad, como miembro de mi familia, debo empezar por ese cambio. Amén. Y la idea que nosotros, que está en nuestro corazón y que hemos planteado y que hemos venido hablando y trabajando, es esa. Entonces nada, cibernautas, una pequeña información: próxima semana no hay línea amiga, nosotros tenemos una cita con el Padre, tenemos una fiesta muy especial. Una celebración especial que en su momento también. Una santa convocación. Hablaremos de ellas también acá. Así es. Entonces no estaremos la próxima semana, cibernautas, pero aquí vamos a continuar. Por favor, no queremos que se despeguen, lo único que queremos es que nos permitan entrar a sus hogares y, por supuesto, un poquitico, nosotros no, el Padre a través de nosotros, a sus corazones, ¿vale? Pero que lo permitan. Entonces, nada, chicos, creo que por hoy lo dejamos hasta aquí. Ya ustedes van a quedar así, ¿qué va a pasar en 15 días? Sí. Si en esta mesa, ¿quién va a estar y cuál es el tema que va a venir aquí sobre la mesa? Amén, así es. Hay un síndrome que se denomina el síndrome de Elí, ¿no? El no tener autoridad sobre los hijos, ¿no? Ok. Sí. Se conoce así. Conozco a alguien que hizo una tesis sobre Elí y el tema de autoridad sobre sus hijos, que le fue permisivo, ¿no? Totalmente. Permitió. Sí. Hay unos estudios que hablan de de la permisibilidad que él tuvo con sus hijos. Fue extremo, ¿no? Lo que él permitió que sus hijos hicieran, ¿no? Con mujeres y otras cosas. No se permearon, corrupción, desobediencia. Sí.
faltar el respeto y el honor al Eterno. Sí, en el altar y un poco de cosas que cometieron ellos. Búsquenlo, se llama, le estoy hablando a los oyentes que yo sé que ustedes han estudiado bastante de este síndrome, el síndrome de Elí, para que lo busquen y van a encontrar algún estudio referente. Adrianita, Psicosentir y Actuar, ¿dónde la podemos seguir? ¿Dónde lo encontramos en las redes? Y esas noticas que tú subes diariamente que son muy interesantes y que nos llenan el alma, el espíritu. Ok, Psicosentir y Actuar se encuentra a través de las redes sociales, en Facebook o en Instagram. Ahí estoy, @Psicosentir y Actuar. Y también estas series que estamos hablando, estos temas tan importantes que estamos desarrollando aquí en la emisora, estamos subiendo a YouTube. También nos pueden encontrar ahí como para que puedan tener todo un seguimiento de este trabajo, no solamente en la Estación del Cielo, sino también en el canal de Adriana Gómez. Para si necesitan en algún momento una atención psicológica, pueden comunicarse al WhatsApp, un mensaje WhatsApp, +57 310 383 3320. Bueno, muchísimas gracias a Tatiana Serna Zagrab de Puerto Tejada, es amigo mío, sino que pues yo te conozco por Andrés. Ah, ok. Sí, él se llama Andrés. Andrés, Dios te bendiga, gracias por estar allí en la sintonía. Un músico que se llama Mr. Benny también se conectó, amigo de la Estación del Cielo. Gracias a la familia David Barrios que se conectó allí, Carlos. Fieles. Sí, qué bendición. Son de la casa, son de la casa. Por allí vi a Victoria Arturo. Sí, también Vicky, tan bella, gracias. Vicky también es de la casa. Y esa también es de la casa. Sí. Carolina Cobo. Ah, hermosa, Carito. Gracias por tu fidelidad, Carito. Dice que buen tema, gracias por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, que se ciberestacionan con nosotros todos los lunes. Extrañamos a la pastora Claudia Chamorro. Si usted escucha esto, pastora, le mandamos un abrazo, muchos besos, que Dios le bendiga a usted, amén, su esposo, su familia y la iglesia que usted está dirigiendo con su esposo. Gracias. La extrañamos, hoy realmente la extrañamos porque usted es de las primeritas que está allí conectada, ¿no? Fiel muchísimas oyente. Gracias. Recuerden, el próximo lunes no lo vamos a tener. Van a estar ocupaditos en una actividad especial. ¿Podemos contar, Adrianita? Sí, claro, ahorita lo estábamos mencionando. Carlito, dale. Bueno, estamos... Para que expliquemos, ¿no? Bueno, la idea es esa. Bueno, nosotros estudiando la palabra hemos encontrado que precisamente en Levítico y en otras partes de la palabra hay unas convocaciones que son del Eterno, así aparecen. Infortunadamente siempre se han tenido como... se le dan como celebraciones judías, por ejemplo, así las han nombrado, pero la palabra es clara y dice que son celebraciones ¿para quién? Para el Padre, ¿sí? Este lunes vamos a estar celebrando vamos a estar celebrando Pesaj, algunos lo leen en su palabra como Pascua. Pero hemos entendido que es Pesaj, el significado y todo ello. En algún momento pues si tenemos la oportunidad haremos como un estudio interesante de esa bendición que ha sido para nosotros el poder celebrar las convocaciones que el Padre ha mandado en su palabra. Entonces vamos a estar reunidos, vamos a estar con nuestras familias y con el primer invitado, por supuesto, que es el Creador. Amén. Entonces por eso no vamos a poder estar. Y como dije antes, espero que tengamos la oportunidad en algún momento de hablar de no solamente de esta convocación que es Pesaj, sino de otras que también están a la luz de la palabra. Así es. Amén. Levítico 23, para que lo lean. Levítico 23. Eso, muchas gracias. Amén, así es. La serie de este estudio, ya llevamos 5 programas acerca del varón, ¿dónde la podemos ver? La podemos encontrar en YouTube, canales La Estación del Cielo y Adriana Gómez Peña. Ahí se sientan juiciositos y miran todo sin perder el hilo. Bueno, muchísimas gracias a todos, Álvaro, John Álvaro, a Carlos, gracias por venir y bueno, dirían por ahí, to be continue. Total, así es. Tal cuando cual. uno ve ahí en las películas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, cada 8 días es el final, pero cada 8 días, gracias a ustedes, y se amplía el tema, viene otra pregunta, entonces esa pregunta lleva a otro programa. Y bueno, lo que yo les decía en algunos espacios,
esto da para un estudio bíblico. Y esto es un estudio bíblico. Así es. Es lo que estamos tratando de hacer. La idea es que mi pueblo no perezca por falta de conocimiento, Amén. que conozcamos y comprendamos la palabra del Señor. Yo estoy así también, atónito, anodadado, porque estoy aprendiendo, ¿no? Uno nunca puede decir que se las sabe todas, Sí, uno todos los totalmente. días, y sobre todo con estos hombres y estas mujeres que nos alimentan, que estudian, que preparan y que traen el mensaje de parte de nuestro Señor. Muchísimas gracias, les invito para que nos despidamos, sigan en sintonía de Chao, gracias. Un abrazo, bendiciones. www.laestaciondelcielo.com. Sigan en sintonía, llega el pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con un mensaje de mucha bendición a través de la estación del cielo.